Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bueno, pues tal cual hemos venido anunciando durante esta semana, corresponde hacer un perfil especial. Nos hemos venido, un perfil valdepeñero, nos hemos venido hasta el Centro Cultural La Confianza, circunstancia que agradecemos a los empleados de este centro para ofrecerles este perfil que van a protagonizar al unísono pues el presidente de la Asociación de Folclore Raigambre, Luis Miguel Ferrero Sánchez, y también una de las componentes que ha colaborado intensamente desde que prácticamente se creó esta asociación, como es Maripaz Carramolinos Sánchez Manjabacal. Y luego vamos a tener oportunidad de ofrecerles, por si no tuvieron ocasión de venir a ver esa exposición que acogió el Centro Cultural La Confianza, esta exposición, ya digo, que vamos a recorrer con ellos. Así que, por tanto, pues a Luis Miguel y a Maripaz les damos las gracias y les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de los perfiles valdepeñeros. Muchas gracias. Vamos a comenzar con Maripaz. Maripaz tiene su origen familiar en Campo de Cristana. Sí. ¿De muchas generaciones? Pues sí. Prácticamente. De abuelo, bisabuelo, ¿Ah, sí? tatarabuelo. Sí. Mis padres nacieron allí, mis abuelos nacieron allí. ¿Vosotros, tú y tus hermanos? Mis hermanos mayores nacieron allí y yo soy la primera de los hermanos que nací aquí. Aquí en Valdepeñas. Aquí en Valdepeñas. Y eso lo motiva, lógicamente, Maripaz, el hecho de que tus padres se vinieran a Valdepeñas. ¿Por qué motivo? Pues porque mi padre era camionero con la empresa de Manzaneque de Valdepeñas, de Cristana, perdón. De Campo Cristana. Y le salió aquí un trabajo en la bodega de los pelos que le decían, ahí en el callejón de Alcaide, ¿no? Alcaide. Y se vino. Y claro, con la familia se vino para acá. O sea que dejó tu padre, Maripaz, el trabajo que tenía de transportistas allí en Campo de Cristana. Exacto. Y se decide venirse a una bodega. A camionero también, de camionero. De camionero a la bodega, pero a la bodega. Y entonces os venís, en ese momento, el núcleo familiar, lo componíais tus hermanos que habían nacido allí, que son mayores, ¿verdad? ¿Cuántos sois? Éramos 6, de los cuales vivimos 4 y aquí... ¿Y cuántos nacisteis aquí? Aquí nacimos 4. ¿4? 4. O sea que en teoría tus padres se vienen relativamente jóvenes. Pues sí, porque de aquí se vinieron mis padres más o menos pues en el 60, 61. Se vinieron aquí a Valdepeñas. Ya. Y vinieron con 2 hijos. Con 2 hijos. Luego ya el resto viven aquí. Nacieron aquí. Nacimos aquí. Nacisteis aquí. Y aparte de la bodega, ¿qué recuerdas de la bodega de donde trabajaba tu padre de camionero? Porque dice, ¿en qué calle estaba, has dicho? Estaba lo que era antes el callejón de los frailes que decían, lo Sí, que es ahora a la espalda de Lorenzo Luzuriaga. Sí, a un lateral del convento de las Agustinas y también del convento trinitario. Exactamente. ¿Y qué recuerdas de la bodega? Ahí tengo muy buenos recuerdos, muy buenos, porque la verdad que ahí estaba Gabriel, sí, el pobre, que para descanse, y para mí Gabriel era pues como un tío. Como de la familia. Sí,
y yo los quiero un montón a Conchi y eso yo para mí son pues como tíos. Ya. Y luego estaba Andrés, estaba también Valentín, había un montón, y yo lo recuerdo allí porque yo iba allí y era pues el juguete. Me paseaban por las tinajas, por las presas, muy buenos recuerdos. Aquello era pues mi segunda casa. Porque además creo que vivís por allí cerca, ¿no? Yo nací en la calle La Verónica, en la casa de donde vivía la Aurora la Tortera. Ahí nací. ¿A qué altura de la calle de la Verónica, Maripaz? Pues está haciendo esquina con la calle Monercillo, a la calle La Verónica. O sea, diríamos que ya un poco para arriba. Un poquito más para arriba de la calle El Convento. Ahí luego, naciste, ahí nací, vivían tus padres. Ahí vivían mis padres. Y luego ya no, mis padres compraron casa en la calle El Convento y ahí ya ha sido mi vida. Ahí desarrollaste ya el resto de tu vida hasta que contraes matrimonio con Alfonso y ya, claro, fijáis, residencia... Ya, a viajar. en donde el destino os ha llevado. Y de aquel barrio, ¿qué recuerdas también, tanto de una casa como de la otra? A lo mejor en la primera casa te pilló muy de pequeña. De la primera casa nos mudamos a la calle del Convento, tendría yo pues 3 años, más o menos. Y de la otra me acuerdo poco, de la calle del Convento sí tengo más recuerdos y esa es mi barrio, mi casa, es mi familia, los vecinos. Antes la vida vecinal no era como ahora, claro. Ahora nos encerramos más, entonces eran puertas abiertas y yo la calle del Convento, de hecho, no me he ido muy largo de ahí, es mi zona. Es tu zona. Es mi zona. Y sería la casa hermosa, ¿no? Porque claro, estamos hablando de, has dicho, hermanos 6. 6. ¿Y tus padres? Y mis padres. O sea que allí había anchuras. Había anchuras. Tampoco era... ¿Y así de la zona de qué colegio fuiste? Porque me imagino que por cercanía, aunque no lo sé, si te decantaste por las monjas o por el convento. Pues yo empecé a ir al Sagrado Corazón con don Manuel. Ah, sí, claro, como muchos que han pasado por los perfiles. Ahí empecé, ahí fueron mis primeros años de escolaridad. Luego ya tuve que cortar el colegio por un problema que tuve de enfermedad y con 8 años, casi los 9, empecé en Agustinas, porque mi padre se llevaba muy bien con Madre Clara, mi hermana también fue ahí. Y yo, Agustinas, para mí, pues tengo muy buenos recuerdos. Me trataban. ¿Quién había por allí, aparte de Madre Clara? Pues estaba Madre Rosario, la pobre, que era tan conocida, ¿no? Era buenísima. Estaba la primera profesora que yo tuve, Sor Lidia, una monja muy mayor, pero muy buena. Para nosotros era pues como nuestra madre, porque era muy buena. No, Madre Clara nos regañaba, ella nos acobijaba. Tenía otro genio. Tenía otro genio. No tan impulsivo. Que yo Madre Clara la quería un montón, la quiero un montón, porque para mí la verdad ha sido muy buena persona y la quería un montón. Y luego ya tuve pues profesoras, tuve a Mari Carmen, doña Manoli, un montón de profesores, don Ángel, y tengo pues muy buenos recuerdos. ¿Ibais, era mixto el colegio? No, todavía eran solo niñas. Eran las niñas agustinas y los niños trinitarios. Aunque yo he hecho vida casi en trinitarios igual que en agustinas, porque mi hermano iba a trinitario y el patio estaba siempre abierto. Y allí jugábamos. Y ahí más bien en el patio de los trinitarios. No, patio trinitario, Agustina. Tenía un patio muy hermoso. Sí. Y tiene, vamos. Tiene. Sí, allí era... ¿Y luego fuiste a algún otro colegio? No, ya... Allí terminaste cuando acabé la EGB... tu colegio, tu etapa de colegio. Sí, era a trabajar. Ya empezaste a trabajar. ¿Aquí en Valdepeñas? Sí. ¿Qué tipo de trabajo tuviste tan joven? Pues el primer trabajo, aparte de las vendimias, que íbamos a vendimiar desde que eso muy jóvenes, era eso habitual, era muy típico. ¿no? Porque tenía tu padre... No, por el tema de la bodega a lo mejor. No, mi padre, tendría yo 6 años así, dejó el camión y lo llamaron a trabajar en la finca La Mata, en la carretera de La Solana, una finca que tiene muchísimos manzanos. Sí, a la derecha conforme bajo la Solana, ¿no? Ahí ya se fue al taller, él ya se fue de mecánico de la finca
y ahí se jubiló. Ya. Ahí ya terminó su etapa. Sí, allí hacían sidra y eso, Y no sé si hacían en aquella sidra, época hacían ya- sidra, sí, de la mata. la hacía mi padre además, hizo cargo de la bodega. Y ahí nos íbamos a vendimiar pues, con 12 años, o sea, te llevaban al campo. Y bien, y ya empecé a trabajar en la quesería que abrió don Francisco, el jefe de la finca, una quesería la hispano-finlandesa, en la carretera Nacional Cuarta, cuando era la Nacional Cuarta. Sí, diríamos que enfrente de Frimancha, más o menos, Más un hacia poquito adelante, más hacia donde adelante, estaba la Alcolera. a la derecha. Ahí estuve trabajando un poco tiempo. Y luego ya fui chica de los valencianos, ¿De los helados? de los helados. ¿Y cómo fue el irte del queso al helado? Pues fue un cambio muy grande, porque Claro. el queso era un mundo muy distinto, pero los valencianos muy bien. La verdad, estuve súper a gusto con... Entonces estarías con los padres, los padres. en origen los que vinieron en Valdepeñas, con ¿no? los padres, con José y con Pepa. Muy bien, la verdad que... Y que tenían el establecimiento donde está ahora, lo único que también tenían algún otro, como el caso del Paseo a Estación, ¿no? Un kiosco que Kiosco. llevaba Rubén, que era muy niño, y lo mandaban al kiosco solo. Madre mía, ahora eso estaría imposible. Pero muy bien, fue una etapa muy bonita. Y tienes muy buenos recuerdos Sí. de tu paso por los valencianos. Y luego yo los quiero un montón, a Pepe, a Mari, a Paqui, a todos. O sea, Has conocido ahí ya 1, 2, 3 generaciones mínimo. 3 generaciones mínimo. Claro. Ahora está el hijo de Pepe y de Paqui, y la verdad que nos recuerdas con cariño. Y entonces es distinto ahora, ¿no? Porque la calle 6 de junio te queda nada con lo que era ahora y allí la gente se iba a pasear. ¿Y qué es lo que más te demandaban? Pues lo que más demandaban, pues, me acuerdo mucho de un matrimonio que ya se murió porque ya eran mayores, que iban todas las tardes, todas, y siempre nos pedían lo mismo. Y ya llegabas y se lo tenías preparado y te decían, ay niña, no, hoy quiero otra cosa. Y decías, bueno, no pasa nada. Ya está, lo guardabas y les dabas otra cosa. O sea que... ¿Qué era lo más demandado de la época? Los cortes Los cortes, vale. de 3 sabores. la galleta, La horchata o la con la galleta, galleta, ¿no? con la galleta. Además te decían, ponme la galleta y si puede ser doble. Que ya le preguntabas al jefe porque había veces que nos regañaba, pero bueno, ya teníamos su... Y la horchata, eso, la horchata era típica y vamos... Claro, además seguro que la receta la traían de allí de su tierra, ¿no? Claro, además que la hacía el abuelo, que le decíamos nosotros, la hacía él diariamente. O sea, diariamente cuando entrábamos a trabajar a las 8:30, 9 menos cuarto, pues cuando abrías tenías que tener ya todo preparado, acondicionado y preparado. Y él estaba con su horchata y su café granizado. A mí, que me gusta mucho el café, en cuanto llegaba, decía, tengo café. Decía, pues venga, vamos a tomar el café, abuelo. Para mí ha sido, pues eso, pues gente mayor que te da pues la sabiduría que con 16 años te falta. Mucha experiencia, Mucha experiencia. buena. Sí, un ambiente bueno. Y tenía clientela fija, seguro, Sí, los valencianos. Sí, tenía una clientela. ¿Terraza afuera no había entonces? No, teníamos dentro, era muy chiquitino, además era súper pequeño, ni había mesas, ni había nada, no había nada. La que era solo mostrador. Solo mostrador. Pero que ahí pasaste, ¿cuántos años, Maripaz? Pues ahí pasé pues hasta los 20, porque me casé con 21 en julio y ya esa temporada no la eché, hasta que me casé. Te casas con Alfonso, Me caso con Alfonso. capitán de la Guardia Civil en la actualidad, y ¿os casáis aquí en Valdepeñas? Sí, en el Santo Cristo. En la parroquia de Santo Cristo, que de alguna manera era la que a ti te correspondía, pregunto. Claro, ahí me bautizaron y es la que me correspondía por el barrio. Y ya a partir de ahí empieza, pues, como tú has dicho antes, Maripaz, muchos destinos, muchas poblaciones, motivado por los destinos de tu esposo, de Alfonso, y hasta que volvéis a recalar aquí en Valdepeñas, ¿no? ¿Cuántos años hace que vuelves a Valdepeñas, que volvéis? Pues aquí en Valdepeñas aterrizamos de nuevo, ¿no? De nuevo en el 96. En el 96. En el 96 vinimos. Porque ya tuvo Alfonso algún destino cercano. Alfonso estuvo en Malagón y de Malagón nos vinimos a Valdepeñas y ya nos quedamos aquí.
él es el que se movía. Se movía. Porque ya lo... Sí, cuando ha tenido destinos, por ejemplo, por citar alguno en Toledo y tal, él, Uy, el País Ciudad Real Vasco. era el que, País Vasco, él iba y venía, pero la familia la mantenía aquí. Sí, sí, porque ya los chicos, la chica ya era mayor y ya pues no quería moverlos de... Claro, eran otros colegio. tiempos Era también. otros tiempos. Era otros tiempos. Era otros tiempos. Bueno, ahora vamos a hablar con Luismi, porque Luis Miguel Ferrero Sánchez fue objeto de, hace 5 años, de unos de aquellos, hicimos pocos, la verdad, a orillas de conversaciones a orillas del Jabalón, pero antes me gustaría, Maripaz, saber cómo viene tu vinculación con el folclore y tu vinculación con Raigambre. Pues de una manera muy rara. Pues porque resulta que me operaron de un cáncer de tiroides y estaba pues en los bajos. Sí. Y una componente del grupo a la cual yo quiero mucho, la admiro mucho y la sigo queriendo mucho, que fue Lidia, pues me empezó a decir, vente y vente. Te animas y te tal. animas y vas viendo y vente. Yo ya lo conocía también a Luis, al estar casado con ella del colegio, casi profesora de mis hijos. Y empecé. El folclore siempre ha sido una cosa que me ha llamado, me ha gustado, pero nunca me he visto yo capaz de... Siempre pensaba, yo no soy capaz de bailar, eso es muy difícil para mí. Y así empecé con ello y la verdad que para mí es, siempre que dicen que la familia no se elige porque caes, Claro. pero la otra sí, para mí Raigambre pues, es mi segunda familia, mi segunda casa. Tu segunda casa. Sí. Bueno, Luis Miguel Ferrero Sánchez, tu nacimiento se produce fuera de Valdepeñas, ¿verdad? Porque la familia... por aquel entonces tus padres residían, me parece, en el País Vasco, ¿era? En el País Vasco. Sí. Mi padre de Zamora, mi madre de Valdepeñas y yo fui a caer en Bilbao. Así que imagínate. Fíjate, abristeis el mapa y dijo, Luismi aquí. Aquí mismo, sin tener ningún tipo de referencias, caí en Bilbao. Estaba allí tu padre trabajando. Sí, ¿se entiende? tenían establecida la casa allí en Baracaldo y yo, claro, por nacimiento soy de Bilbao. De Bilbao. Allí permaneces, me parece, hasta los 14 años. Hasta los 14 años que ya me vine a Valdepeñas, por motivos familiares nos vinimos a Valdepeñas y es un poco ese contraste entre una Baracaldo. gran capital o Baracaldo con lo que era ese Valdepeñas que tanto ha cambiado. Claro. Porque Desde el estamos año hablando 87. Del año 87. 30 y tantos años. No los Claro. calculo ya. Bueno, y allí en Bilbao, ¿qué? Allí transcurre tu infancia. Transcurre y mi infancia. Parte de tu adolescencia, ¿no? Sí, hasta los 14 años, con lo cual ese despertar de la adolescencia más bien lo tuve aquí. Claro, entonces se juntó un poco con esa mezcla, con ese contraste de situaciones, pero la verdad es que me llamó la atención. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, los olores. De allí. De aquí. De aquí, pero de allí. Primero vamos a quedarnos allí. Sí. ¿De allí qué recuerdos tienes? A ver, Hombre, pues, ¿fuiste al colegio, al sí. instituto? Fui al colegio, a Bagaza, estuve hasta octavo en el colegio Bagaza, de allí de Baracaldo. La verdad que muy bien. Pues mis amigos, una infancia muy normal, de pan y chocolate, de salir y entrar, de jugar. ¿Todavía se podía jugar por allí Sí, relativamente bien? Bueno, teníamos esa situación que además Maripaz la conoce desde otro ambiente como es su marido, pero claro, allí jugabas y lo primero que te decían es, si ves una bolsa no le des una patada, si ves una caja no le des una patada. Todos sabemos a qué te hacían referencia. Claro. O sea, para mí llegó a ser algo normal que de vez en cuando llamasen al colegio diciendo tenemos simulacro de incendio. Tú ya sabías que habían amenazado con una bomba por la banda terrorista ETA. Que desalojarlo. Y teníamos que desalojar y demás. Bueno, yo como niño para mí era tarde libre, o sea, tampoco llegabas a entender más allá. Ya, claro. Y una cosa, Luismi, allí, aparte de tus padres, Sí. ¿vivías tú y quién más? De la familia me refiero. Vivía realmente las dos familias, ¿Ah, sí? tanto por parte de padre como de madre. O sea, que la parte de tu madre de Valdepeñas emigra allí o qué? Sí, allí emigraron no todos mis tíos, pero por ejemplo vivían 4 tíos.
por parte de mi madre, o sea, un núcleo, siempre se cuenta que mi tía Felipa se fue a trabajar allí y ya fue tirando de los hermanos. Y por parte de mi padre, pues lo mismo, se fue mi padre y fue tirando de sus hermanos y hasta que al final de su pueblo pues se vinieron los abuelos también. Era lógico. Claro, era una manera. Época. O sea, que tenéis ahí un buen núcleo familiar. Sí, sí, sí. Además se vivía mucho lo que era la familia en aquel momento. ¿Y qué vivís más o menos en la misma zona o no? No. La parte de Eso mi madre, es muy difícil, claro. La parte de mi madre sí. La parte de mi padre vivía un poco más alejado, pero incluso entre ellos vivían un poco más alejados. Pero la parte de mi madre, yo en mi calle vivían 2 tías mías. Pues ya ves. O sea, que es que lo mismo te daba a comer en casa de una que en casa de la otra. Y llega el momento de venir a Valdepeñas, Sí. regresar Al origen. al origen de parte materna, Sí, toda sí. la parte materna. Y bueno, cuando llegas aquí dices que te impacta, Luismi, los olores, los sabores. ¿En qué fecha viniste? Vine en abril, el 27 de O sea, que abril. ya habría pasado la Semana Santa, por lógica. Pero me acuerdo, por ejemplo, el olor del humo, de la chimenea. Tú piensas que Sí, vengo pero todavía hacía fresquito. Sí, yo venía de una ciudad industrializada, con lo cual el olor que había, imaginaros. Y de repente hueles a tierra mojada, hueles a esa chimenea. Me acuerdo cuando ya llegó septiembre, el olor al mosto. Cuando olía mosto Sí. en el núcleo Claro, central de Valdepeñas. Además, me acuerdo de la en frase. Valdepeñas. me acuerdo de la frase porque dije, ¿a qué huele? Y me dijeron, huele a vendimia. Y me gustó a mí la frase de huele a vendimia, y era verdad, olía a Sí, vendimia. es un buen titular. Sí, sí, Buena sí. vendimia. ¿Tú habías venido con frecuencia, claro, al estar allí la familia, a lo mejor no, en esos 14 años, habías venido a Valdepeñas? Sí, todos los Sí, años. todos los años. Todos los años, lo que pasa es que yo venía en el mes de agosto. A vacaciones. Sí, claro, que además para mí la fecha más triste que existía, siempre lo diré, es la verbena del Santo Cristo. Porque te tenías que ir. Porque yo sabía que cuando llegaba la verbena del Santo Cristo era señal de que ya nos teníamos que volver arrancaba el coche para el tren. Bilbao, claro. Y entonces cuando llegas a Valdepeñas con 14 años, ya te estableces aquí a vivir, ¿notas mucho la diferencia de Baracaldo a Valdepeñas? Totalmente. Totalmente. Totalmente, en las formas de ser, en las formas de mentalidad, en los profesores, o sea, la forma de educación es totalmente distinta. Allí había una educación que es la que posteriormente se ha desarrollado aquí. Ya. Aquí todavía O sea, existía que diríamos el que allí don. iba más avanzado. Sí, sí. Aquí el don, allí ya no. Allí no Se había existía el perdido don. ya. Vamos, a O lo sea, mejor ni existió. No. ¿Qué yo- colegio anduviste? allí, No, aquí, aquí. en el Colegio Lucero. Sí, por cercanía de donde residíais. Claro, sí, porque yo me fui a vivir a la casa de mis abuelos, en la travesía del Lucero. Claro, entonces, Con lo cual me pillaba en la acera de enfrente un poquito. ¿y qué tal por allí? A ver, ¿cómo estaba el colegio Lucero? Muy bien, era el contraste raro. Ah. Fue ese contraste raro de colegio, pero bien. ¿Te amoldaste bien? ¿Te acoplaste? Me ¿Te costó un poco trabajo? Me costó. Claro, porque tú Es viniste que vine en una época muy mala, con 14 años. y con curso empezado allí y que tuviste que terminar aquí. Pues Sí. en el mes de abril Claro. hasta junio te tocó ahí. ¿Qué profesores recuerdas, Luismi? Siempre a don Reca, don Alfonso, y tuve otro también, don Antonio, que es poeta y demás. Ruiz López de Lerma. Exactamente, pero vamos, sobre todo con cariño a don Reca y a don Alfonso. Don Reca, que ya falleció, y don Alfonso, que lo sigo viendo por la calle y la verdad que me hace mucha ilusión verlo. Y siempre será don Alfonso. Don Alfonso. Siempre es don Alfonso. ¿Y el ambiente era bueno en el colegio? Sí. ¿Y ves muchos niños y niñas? Sí, la Jóvenes. verdad que, sí, la verdad que mucha gente, lo que pasa que era ese contraste de costumbres. Me acuerdo una vez que me dijeron que, para que veas como anécdota, de eso de que iban a hacer un aperreo con, Ah, sí. con el barrio de Cachiporro, y me decían, vente, y yo, pues vamos a ver qué es eso. Yo a la primera piedra que vi dije, yo me voy para casa de mi abuela, que a mí esto no lo entiendo yo. No te va. Claro, entonces Sí, es que era muy típico entonces. Sí. Y antes.
Y de apedreo. Sí, sí, no, y se juntaron abajo en la zona de la Veguilla, que imagínate cómo estaba entonces la Veguilla, y yo, claro, yo decía, pues vamos a jugar, y yo cuando vi volar las piedras dije, uy, yo creo que mi abuela me llama ya para merendar, vámonos, que tampoco es costumbre. Y cuando acabas tu etapa, Luismi, en el Colegio Público Lucero, Sí. ¿dónde encaminas tus pasos? Pues empiezo como aprendiz de carnicero, que no me enseñaron absolutamente nada, en la carnicería Frimancha, aquí en la Cuesta Palacio. Sí, la que había entonces, sí. Sí. Ahí junto a la Mercería Barchino. Exactamente, poco sí. más o menos. Ahora hay otra tienda de ropa y todo eso. Ahí estuve un poco tiempo y de ahí pasé a una empresa de limpiezas llamada Cencibel. Sí. También estuve en plan de limpiezas y demás. Pulido, abrillantado de suelo, limpieza de cristales y de ahí... Sí, era como una cooperativa. Era, ¿no? sí, fue una cooperativa. Fue una cooperativa que funcionó bastante bien durante muchos años. Claro. Y después de ahí ya empecé a trabajar en el ayuntamiento, contratos sueltos para montaje y desmontaje de obras de teatro. Allí en el auditorio. En el auditorio. Es más, la primera obra de teatro que se hizo en el auditorio, que fue el Cascanueces, ahí estuve yo entre O sea, bambalinas. cuando se inauguró, diríamos. Cuando se inauguró. No el acto inaugural, sino la primera función teatral. La primera función, el Cascanueces con un ballet ruso. Ahí estabas tú. Sí, que además me acuerdo que dicen que las obras no se conocen hasta que llueve, y ese día llovió y llovió mucho, y había goteras. Obra nueva. Obras nuevas. Obra nueva. Y tú imagínate a los bailarines saltando en mitad de los charcos, Claro. que se formaron varios charcos. Dirían Eso- que formaba parte del guión. Sí, claro, estábamos hablando de... Y luego, ¿qué pasos seguiste antes de hacer un breve paréntesis? Después de estar en el ayuntamiento y tal. No, ya en el ayuntamiento seguí, de ahí pasé a otro trabajo, que fue ayuda a domicilio, auxiliar de ayuda a domicilio, en el cual, por suerte, estuve 22 años. Por desgracia me tuvieron que jubilar por una enfermedad neuromuscular que tengo y ya pues mi vida enfocada un poco a lo que es el mundo del folclore y demás. Pues de eso vamos a hablar, si os parece, en la segunda parte. Vamos a hablar de cómo nace la asociación Raigambre y vamos a pasear con Maripaz y con Luis Miguel toda la exposición que ha acogido hasta la penúltima semana del pasado mes de noviembre el Centro Cultural La Confianza, que es desde donde hemos grabado y hemos preparado este capítulo de los perfiles valdepeñeros tan interesante. Así que, si os parece, hacemos un breve paréntesis, reanudamos y luego recorremos. Encantado. Pues nada, ya saben todos los telespectadores que de inmediato pues vamos a volver tras este paréntesis para abordar una segunda y una tercera parte, como es el recorrido de esta exposición, que bueno, pues las de uso y poner, la de su uso y poner, es como se ha denominado. Enseguida volvemos. Pues ya estamos aquí de nuevo para completar esta segunda, pero falta una tercera parte, que es la visita a la exposición que acogía el Centro Cultural La Confianza. Bueno, pues vamos a conocer un poco los orígenes de Raigambre, de esta asociación de folclore de Valdepeñas, ubicada en Valdepeñas. Luis Miguel, ¿cómo surge este proyecto? Ya estamos hablando de ¿cuántos años? En el año 2009 oficialmente surge Raigambre, aunque ya desde el 2008, aunque era una idea que ya llevaba bastante tiempo en la mente,
es cuando surge Raigambre. Raigambre surge ante esa necesidad que tiene Valdepeñas de realmente darle ese carácter más etnográfico, más de estudio, con todo el respeto, siempre hablando a una asociación como Coros y Danzas Fermento, que gracias a ellos estamos hoy aquí. Pero Fermento está gracias a Coros y Danzas Noemí, y Coros y Danzas Valdepeñas, y todo lo que hubo antes de sección femenina. Entonces somos una evolución. ¿Qué es lo que busca Raigambre? Realmente mostrar el cómo hemos sido, y es algo que hemos estado demostrando. A base de esas exposiciones que hoy, a día de hoy, son como obras de arte efímeras, porque las podemos catalogar así y podemos decir que hemos tenido exposiciones impresionantes, pero también llevando el folclore un poco más allá. No solo bailamos y cantamos, sino que además mostramos. Tenemos nuestros cuentacuentos, nuestras historias, taller de costura, hacemos absolutamente... Antiguas costumbres. Antiguas costumbres. De los niños. Tenemos historias de Valdepeñas, programas de radio, televisión. ¿Qué más podemos pedir? Y hasta ahora han sido, Maripaz, ¿tú te incorporaste a Raigambre desde un primer momento? No, yo me incorporé en Raigambre... Bueno, ya nos has dicho cómo, después, pero ya llevaba funcionando Raigambre. Sí, en el 2012. 2012, es decir, que ya llevas 13 años. 13 años. 13 años. Y hasta ahora, de las actividades que habéis hecho, ¿destacarías algunas? No te voy a decir una solo. Uf. Pues así atreverme a destacar es que todas tienen su especial... Motivación. Todas, sí, todas. La que más así a lo mejor, pues la que hicimos de Aguinaldo. Aguinaldo. Esa fue espectacular por todo el trabajo que llevó de fotos, de ropa, de hacer todo. O sea, esa fue la que más, pero fue por el trabajo que tuvo, que fue más de un año. Sí, ahí, más de un año preparándola. Ahí tuvimos más de un año. Investigando. Es más, Aguinaldo surge de un documento antiguo de los siglos XVIII-XIX que tiene la asociación actualmente en sus fondos. O sea, lo bueno que tiene Raigambre es que nunca ni copiamos ni malcopiamos, sino nos basamos en lo que encontramos. Y dentro de esos lotes de documentación que solemos tener, o que nos llegan, compramos o nos ofrecen, se encontró Aguinaldo. Y claro, ahí empezamos a trabajar. Es más, te puedo contar que, como anécdota, Aguinaldo se quiso realizar un año antes y no nos sentimos capacitados y lo paramos radicalmente, porque eso sí, todo lo que hagamos lo hacemos sabiendo que va a tener un resultado óptimo. Ahí es más... Sin prisa, pero sin pausa. Sí. No buscamos nunca el aplauso fácil, buscamos siempre realmente el poder mostrar lo que somos. Y ahí el trabajo, como dice Maripaz, no solo trabajo de investigación de ropa, con el fotógrafo, con Jesús Maroto, que hizo un trabajo espectacular, sino la otra versión que esperamos retomar pronto, como fue la del auditorio, en la cual se contó con la coral Maestro Ibáñez o con la coral del Centro de Mayores, claro, que ahí pusimos a más de 100 personas encima del escenario. Eso es, dentro del movimiento cultural de Valdepeñas, un muy antes y un después, claro, dentro del folclore. Que es un poco lo que busca Raigambre, mostrar realmente cómo hemos sido. Y en el caso de Aguinaldo, hacía muchísimos años que no se representaba un Aguinaldo. Esperemos a ver si dentro de poco podemos... Se vuelve a representar. Ojalá. Mejorado, seguro, y aumentado. Siempre. Ahora que ya no queda mucho para la Navidad, Aguinaldo tiene que ver algo con esa celebración en ciertas épocas pasadas, de cuando iban pidiendo el aguinaldo, ¿no? A ver, claro. Luismi. Primero la representación de aguinaldo empezó como, por ejemplo, en la iglesia de la Asunción, eran las escenas cantadas desde el matrimonio de San José y la Virgen hasta el Madre en la puerta y un niño, que es como termina Aguinaldo. Entonces te cuenta un poco toda esa boda, anunciación, huida a Egipto con el bebé y demás. Entonces, primero se representaba en la iglesia por gente del pueblo, después pasó a la calle, por ser un acto bastante profano, y ya en las calles pasó a ciertos salones de la localidad, donde gente de Valdepeñas pedía dinero, pedía el aguinaldo. El aguinaldo.
El título siempre es aguinaldo, el aguinaldo realmente es ese villancico. ¿Y eso es propio de aquí o de muchos sitios? De muchísimos sitios. De muchos sitios. Tenemos que entender que la cultura y el folclore no tiene unos muros, no llegamos a la gozaera y ahí se ha terminado. Somos ideas de ida y vuelta. O sea, cuando te cuentan eso de traje típico de Valdepeñas, acción típica de Valdepeñas, no es verdad. Te lo encuentras en muchísimos sitios con sus variantes. Eso no significa, y es una de las bases que tiene totalmente Raigambre etnográficas, que nosotros veamos algo de ropa o veamos algo de que hacen en otro pueblo y nosotros queramos imitarlo. Y después encima mintamos diciendo, no, es que lo hemos investigado. No. Tenemos que tener las bases documentales muy seguras para poder sacar algo a la calle, como es una noche de finaos, o como es, por ejemplo, aguinaldo. Entonces, otra de las cosas que rescató en Navidad el grupo, que volveremos porque además Maripaz está ahí con ello, las misas de gozo. Misas de gozo a Nuestro Señor y Nuestra Señora, que hubo una temporada que las estuvimos haciendo, porque el periodo de Navidad para la gente del folclore empieza desde el 8 de diciembre hasta el 2 de febrero. La Candelaria. Desde la Inmaculada, el 8 la Concepción, hasta terminamos con la Candelaria, que en la Candelaria el grupo rescató otra de las tradiciones, que era el ofrecimiento de la torta al sacerdote, que era un voto que antiguamente tenía el ayuntamiento al cabildo eclesiástico de San Pedro y San Pablo. Y todos los 2 de febrero les regalaban la torta de Candelaria al cabildo eclesiástico. Raigambre está no solo para rescatar, sino para enriquecer la cultura y para mostrar. Para mostrarla, efectivamente. Entonces, que hablamos un poquito para concluir esta segunda parte, Maripaz Carramolinos, de las misas de gozo. ¿Por qué te gustan tanto? Pues porque es una cosa que se hacía, es una cosa que se ha perdido, una cosa que Era tradicional, era ¿no? tradicional, hacerlo. entonces Desde la Inmaculada claro, a la Candelaria. Algo para dejarles algo a los que están viniendo después que nosotros, que no se pierda. Claro. A un niño tú le hablas de eso y lo mismo que le hablas de los zancos de botes, de tomate, de toda la vida, no lo saben. Entonces es dejar una historia, un legado que no se pierda, que vaya pasando de unos a otros. Yo, como dice Luis, nosotros somos vuelcajarros, o sea, lo que nos cuentan los mayores es lo que enseñamos. Entonces, pues misas de gozo, que no se pierdan, que el día de mañana los jóvenes sigan con pues estos grupos, estas tradiciones. Sí, sobre todo tradiciones, claro, usos y tradiciones. Que no se pierda. Hablando de ello, ya para concluir esta segunda parte, que dará paso a una tercera, donde vamos a recorrer la exposición. Luis Miguel, entonces, la Navidad, ¿hasta dónde habéis llegado? Habéis basado en la historia, ¿hasta qué años o siglos? ¿Cómo se vivía en Valdepeñas, me refiero? Valdepeñas vivía una Navidad muy intimista, muy de estar en casa. También era una Navidad muy de sacarla mediante el aguinaldo. Era una Navidad de convivir las familias y los vecinos. Pero empezaba desde ese 8 de diciembre, además, lo llevaban muy marcado. No se cantaba un villancico hasta el 8 de diciembre. A partir del 8 se pueden cantar. Otra de las tradiciones que tenemos totalmente perdidas son el rezo de las jornadas o posadas, que también se están documentadas en Valdepeñas. Ahora escuchamos y decimos qué suerte tienen en países como México, no sé qué, que hacen las jornadas hacia el Belén. No, aquí también, y se comenzaban el 16, y tenían sus rezos en la Iglesia de la Asunción o del Santo Cristo, y actualmente están totalmente perdidas. Claro. Hemos intentado desacularizar todo y volverlo todo tan normal que nos olvidamos un poco de ese objetivo. Sí, es como dice la gente mayor, que solo Dios es joven, que nace todos los años. Pues es la celebración de eso. Vamos a potenciar cómo eran las decoraciones en esas Navidades, donde con lo poco que solían tener en las casas intentaban iluminar y hacer un poco, decorar. Era esa época un poco de alegría, de reencontrarse alegremente con uno mismo, con la familia.
Sí, pero sin perder el fundamento, que era Sin perder el fundamento. del niño Dios, porque Claro. ahora ya, Perder. en esta sociedad que vivimos, eso se ha quedado un poco apartado. La única tradición que no vamos a respetar, pero eso es porque nos saldríamos caro, es la de que según se salía de la misa de gallo Sí, se de rompían gallo. las zambombas y los panderos para que no tocasen otro año más. No, eso no, porque nos cuesta, además hemos perdido muchos artesanos para que Claro, nos las ya hagan. es difícil encontrar una zambomba. Ya es Un imposible. bombo. ¿Te recuerdas tú, Maripaz, de los árboles que ponían aquí el ayuntamiento en la calle 6 de junio, uno de ellos y otros me parece en la plaza, adornados con Sí, tantas sí. bombillas y tiras de espumillón que le daban el ambiente de El aquella ambiente, época, claro? Que cuando llegaba la Nochebuena y se pasaban de los maitines, a veces desaparecían los espumillones. Pero sí. Se sí me quedaban un recuerdo, poco sí. gilmados Se quedaban un poco los árboles. los árboles. Sí, Los árboles. sí, me acuerdo Y de ya eso. finalmente, para pasar al recorrido de la exposición, ¿cómo vivías tú de pequeño, Luis Miguel, la Navidad? Pues Claro, de pequeña la viviste en Baracaldo. sí, la viví en Baracaldo y una... ¿Allá había tradición o menos? Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo al final vivía como en un pequeño reducto manchego. Ya. Porque al final... Una colonia, ¿no? Eran Manchega. colonias. Allí la gente tenía mucha nostalgia de su tierra. Entonces era donde yo escuchaba los villancicos como el Caracaracol, el Madre en la puerta hay un niño, porque eran los villancicos que hemos escuchado toda la vida en Valdepeñas, solo que se los llevaron a Bilbao, Ya. que es un poco Los esas que entradas- se fueron a vivir allí. Claro, que era un poco esas entradas a lo que es la tradición por mi parte. Entonces fue una manera de irme introduciendo en la tradición. Yo sabía que cuando llegaba Nochebuena, por Dios, cómo no ibas a cantar el Caracaracol, que es más, para mí fue muy emocionante que cuando hicimos Aguinaldo en el auditorio, el ver a todo el mundo poder cantar ese Caracaracol. Y las cenas nada que ver con lo actual, y aunque tú eres joven relativamente. No tienen nada que ver con las cenas que se hacían antiguamente y demás. Que antiguamente si se comían un pollo para esa noche ya era Una un gallina, milagro, ¿no? una gallina. O sea, claro. ¿Y tú cómo lo recuerdas, Maripaz? Pues muy familiar. Muy familiar. Muy familiar, pero no solamente la familia de la casa, es que nos juntábamos pues todos los vecinos. Los vecinos de nos alrededor. juntábamos a pasar la noche y muy familiar, muy distinto ahora. Ujú, claro, muy distinto. Bueno, para concluir esta segunda parte, como decía, tenemos al operador de cámara que está ahí, Cristian Gallego Hurtado y José Javier Taviro. ¿Queréis añadir alguna cosa más, algún mensaje, alguna cosita, Maripaz? Nada. Yo por mi parte que el folclore hay que vivirlo hay que siempre. vivirlo, que no se puede perder. Claro. Porque si muere Se el pierde folclore, la historia y la idiosincrasia Se pierde. de los pueblos. Y es más, desde Raigambre siempre llevamos la misma propuesta, que la llevamos ya desde hace bastantes años, y es la creación por parte del ayuntamiento de una escuela municipal de folclore. Podemos tener mucho interés, fermento y nosotros en potenciar lo que es la tradición, pero igual ya necesitamos un respaldo desde ciertos organismos para llevar el folclore un poco más. Lo mismo que en Sí, a otras vivirlo desde niño, recuperarlo, claro. que a la gente le gusta, o sea... Sí, cuando lo conoce. Cuando conoce. hemos ido a colegios a mostrar, que es una de nuestras labores, los niños les encanta, y a los adolescentes. Bueno, la exposición que vamos a ver ahora y que ha estado durante bastante, 3 semanas creo que han sido, Sí. ¿cómo surgió? Y ahora nos vas a hablar de su contenido, pero ¿cómo surgió esto? Pues en la exposición, en la cual ahora mismo pues fue un placer. O sea, fue otra de las obras que podemos estar Raigambre orgullosos de haberla hecho. Las de su uso y poner surge como un pequeño homenaje por parte del pueblo de Valdepeñas, no de Raigambre, del pueblo de Valdepeñas, a la exposición de 1925 que se realizó en Madrid. El 18 de abril se inauguró y del cual hemos cumplido el centenario. Correcto. En la cual se hizo la primera exposición del traje popular. En esa exposición del traje popular, donde llegaron a acumular más de 12.000 piezas después de un buen estudio, porque se dieron cuenta que esa España popular se estaba yendo. Empezábamos ya con unas modas muy europeas. Estamos hablando hace un siglo. Hace un siglo.
Realmente la moda popular, la moda que nosotros consideramos popular, surge hasta los años 20. En los años 20 hay un momento ya de corte, y hay un momento de corte con algo tan sumamente importante y que para nosotros no tiene trascendencia, que es como que, por ejemplo, las mujeres deciden que se cortan el pelo y deciden que se cortan la falda, con lo cual ahí rompen totalmente con ese sentido popular. Y de ahí surge la exposición que posteriormente da origen, se dan cuenta del gran éxito que ha tenido, y da origen a lo que es el Museo del Pueblo Español, pasando posteriormente a denominarse Museo del Traje. Es más, desde el Museo del Traje se nos ha dado las gracias por la exposición y demás. ¿Cómo surge? Queriendo mezclar lo académico en la indumentaria, como es lo que tenemos aquí por parte del Ayuntamiento, al cual no podemos estar más que agradecidos, con lo más popular, con esas visiones más populares que tenía el pueblo. Desde luego no podemos tener mejor fondo que este cuadro de Gregorio Prieto, que gracias a la Fundación por Sucesión, por creer en esta exposición, en la cual se puede ver esas indumentarias que Gregorio Prieto encontró en un baúl y que colocó sobre esa imagen idealizada de su madre y él. Sí. Porque recordemos que su madre murió cuando él era joven, era niño. Con lo cual esta imagen es totalmente idealizada y del cual el grupo ha tomado como testigo para alguna de las piezas. Bueno, pues vamos a verla, ¿no? Y a que deis unas explicaciones sobre la misma. Gracias a Maripaz Carramolinos Sánchez Manjavaca, gracias a Luis Miguel Ferrero Sánchez, gracias a los telespectadores, no se vayan porque esto continúa con este recorrido por la exposición y de esa manera concluimos el apartado dedicado esta semana a los perfiles valdepeñeros en sus distintas entregas y emisiones. Bueno, pues ya estamos aquí en este recorrido por la exposición. A ver, Maripaz, Luis Miguel, empezamos por aquí, por hacerlo por alguna parte. ¿Qué representa esta esquina? Sí, pues bueno, esta es la última de las partes, o primera de las partes, de lo que es la parte más popular, en la cual hemos querido representar con dos cromolitografías, una, por ejemplo, de carácter popular, San Ramón Nonato, con unas cuantas devotas a los pies, con vestimentas típicas de finales del siglo XIX, con esas mantellinas y velos tan típicos y mantellinas de cintón, y es un poco lo que hemos querido representar. Toda la indumentaria que se va a ver, todos los cuadros tienen algo que ver con indumentarias, y por ejemplo este cuadro de 1887, La bendición de los campos en 1800, que actualmente se encuentra en el Museo de Málaga, pertenece al Museo del Prado. Este cuadro fue muy famoso en la época porque ganó un premio nacional y del cual se sacaron nada más que 300 copias. Y la suerte de Raigambre es que contamos con una de dichas copias. Fue una cesión de una valdepeñera para que nosotros lo conserváramos y nos vino muy bien para un poco mostrar todo el tema de indumentaria. Ya pasamos un poco a toda la parte de lo que es lo académico. Esos cuadros del ayuntamiento que la verdad que tiene una colección magnífica y entre ellos, por ejemplo, este cuadro de Aníbal Sánchez Toledo. Es más, como anécdota podemos contar cómo la buena moza encontró las ropas en el desván de la abuela y se vistió. Este salón estaba en la calle de las Escuelas. También otro de los cuadros que para nosotros es una auténtica joya es este. De Núñez, Llegué tarde, ya su propio nombre indica absolutamente todo, claro. En el cual Maripaz aquí os puede hablar un poco de lo que ha hecho el grupo. Pues aquí hemos estudiado la vestimenta que lleva la chica y lo hemos reproducido, porque siempre de que sacamos una prenda siempre nos fijamos en una prenda testigo y la copiamos tal. ¿Y lo haces tú o...? Lo hacemos en el taller que tenemos en el grupo y ahí es donde lo vamos sacando. Sí. Y parte de lo que no, pues una reproducción exacta. Exactamente. Muy bien. Bueno. También podemos contar de este cuadro que tenemos el placer de tener en la exposición, que fue un premio nacional en su momento.
Hay que ver el patrimonio tan rico que tiene Valdepeñas y que nunca debemos de olvidar. Claro que sí. Siguiente. Aquí también de Aníbal Sánchez Toledo, perteneciente a esa colección, la hermana pura. Este tipo de vestimentas, por ejemplo, con el uso en la mano, es una vestimenta muy popular. Es algo que totalmente nosotros conocemos, por ejemplo, con esos pendientes de morcilla, incluso. No siempre tenemos que salir como se ve en la ofrenda. La indumentaria era totalmente rica y es un poco lo que se intenta mostrar a través de esta exposición. Bueno, pues concluimos en principio, diríamos, este primer avance con esa obra. Con don Antonio María Vasco, padre de Eusebio Vasco. Es más, como anécdota podemos contar que cuando las agustinas llegaron a Valdepeñas, el que mandó pintar el convento por dentro y se gastó sus dineros fue este señor, que fue alcalde de Valdepeñas. También creó, me parece que fue el catálogo, las ordenanzas para los labradores de la localidad y tuvo un monumento en la glorieta del convento, monumento hoy por desgracia perdido. Y le vemos un poco esas indumentarias más de invierno con ese abrigo de paño o esa gran lazada al cuello. Y este hombre, al ser ya de una categoría social más elevada, ya no lleva pañuelo a la cabeza, como solía ser tradicional. Vamos con lo siguiente tramo de exposición, Luismi. Pues en el siguiente tramo de exposición podemos apreciar, la verdad, que los tres seguidos son cedidos por la Fundación Gregorio Prieto, siempre gracias a la intercesión del Ayuntamiento, del excelentísimo Ayuntamiento, del cual nos han dado una categoría a la exposición impresionante. La verdad que el folclore ha crecido en Valdepeñas, si podemos decirlo, con este hombre con pico en el cual se le ve con una camisa de lienzo blanco y el cual lleva a la cabeza algo que todos conocemos, como es la montera. Ya se decía que la montera nos servía, por ejemplo, para cuando sacaban los borregos fuera, dura la montera. Una montera. Era una manera de contar, según salía el borrego echaban el dinero, porque si no, no sabían contar. Y bueno, y con una de las, para nosotros, joya de la exposición, como es el cuadro de Mi madre y yo, pintado en campo de criptana, o con los fondos de campo de criptana. Gregorio Prieto no conoció a su madre en esa edad, entonces idealiza a su madre, pero idealiza con las ropas que se encuentra en los arcones. El grupo ha reproducido esa basquiña, que la tenemos ahí sacada la pieza textil. Otro ha reproducido también la chupa que lleva Gregorio Prieto, con ese escapulario de los Sagrados Corazones. Tenemos que contar que Gregorio Prieto, al no haber vivido realmente esa época, cometió un fallo en la pintura, y lo podemos decir, y es la colocación del segundo pañuelo que lleva la madre. Nosotros, por respeto, lo hemos puesto idéntico, pero realmente ese pañuelo tenía que haber ido más al cuello. Era un pañuelo de protección, no a hombros. Y esto, Maripaz, es lo que habéis reproducido ya en tela. Sí, ya en tela hemos sacado del cuadro la basquiña, con los mismos cintones de terciopelo, los mismos juegos, los 4 juegos de 2, y la chupa con los adornos de terciopelo también que lleva. Bueno, y aquí tenemos, decías, Luismi, 3 joyas de la exposición. Claro, de la Fundación, el estudio del busto de su madre, que lo sacó de una fotografía antigua que tenían en la familia, y la verdad que es una auténtica joya, en la cual también se le ve con ese cuello redondeado de puntillas o ese peinado a trenzas, peinado a trenzas. La verdad que una auténtica joya. Esperamos ver a las valdepeñeras cuando vayan a la ofrenda a la Virgen de Consolación, inspirándose en todo este tipo de pinturas que ahora mismo tiene raigambre expuestas. En este apartado hemos expuesto otras joyas, porque lo del ayuntamiento la verdad es que todos son joyas, como es este naranjero de Delicado y Mena, que fue además un pintor que estuvo todo el rato amparado por el historiador valdepeñero don Eusebio Vasco. Es más, este naranjero, tenemos que contar que Delicado y Mena fue alumno de Sorolla en su momento. Fue pintor alumno de Sorolla, uno de sus más aventajados. Y entonces hemos recreado, y Maripaz lo puede contar, qué es lo que hemos puesto del cuadro. Del cuadro hemos puesto la camisa de lienzo blanco
y el zarahuel o pantalón de estío, con la faja y el pañuelo, como siempre iban con la cabeza cubierta, la alforja y el sombrero. También hemos de contar que el calzón de estío que lleva el hombre era una prenda muy típica en Valdepeñas, sobre todo para la gente que trabajaba en el campo. O sea, no nos pensemos, cuando vemos esta imagen decimos murciano, valenciano, no, totalmente valdepeñeros. Es más, como anécdota siempre se contaba que los que llevaban el calzón de lienzo casero o de estío de verano nunca llevaban ropa interior. Entonces, se documenta en Valdepeñas antes de la guerra civil por la gente. También la siguiente pieza que tenemos para contar es Manchega rezando, también del mismo autor, en la cual se la ve con una mantellina totalmente bordada. Y la verdad que es una auténtica joya para que nos hagamos una idea de cómo las mujeres en los actos oficiales solían ir con la cabeza tapada, siempre. Decían eso de esperando el domingo por ver tu cara y ahora vas a misa tan retapada, porque incluso llegaban a taparse un ojo y solo os dejaban a la vista un ojo. Sí, para ver por dónde iban. Para ver por dónde iban, pero tenían la decencia, no les permitía. Pero claro, pasamos de estas partes más populares a un pintor ya de corte, como es Pintor Mendoza. Pintor Mendoza, que fue pintor de la corte de la reina Isabel II y que hoy tenemos un poco en el olvido. Sí, sabemos que tenemos la calle Pintor Mendoza, sí, pero nunca nos olvidemos que ese hombre fue pintor de corte de la reina Isabel II. Es más, uno de sus cuadros sobre la reina lo conservamos dentro de los fondos del ayuntamiento. Aquí está los trajes de los hijos, que la verdad que son una auténtica joya, como este tipo más casaca que el grupo ya reprodujo en su momento, o ya pasamos a esos más de corte europeo y más una alta sociedad que llevaban el matrimonio de Pintor Mendoza y su mujer. En el fondo se ve una santa conversación entre San Juan, siendo niño, con el niño Jesús. En esta parte ya pasamos a lo que eran las modas más europeas, que también estuvieron en sus partes en Valdepeñas, como son esos dos cuadros, uno de 1880 y ese de finales también del siglo XIX, en el cual se ve a una dama con pericón, es decir, con el abanico negro, grande, donde el traje que tenemos expuesto es un traje totalmente original, recogido aquí en Valdepeñas, de una de las familias más adineradas y que tuvieron el gusto de cedérnoslo. Es un traje de los denominados de pecho palomo. Otra de las cosas que podemos ver es, dentro de las vitrinas, las colecciones de grabados, entre las cuales se encuentra el grabado de Gustave Dor sobre la posada en Valdepeñas, en 1861. ¿Dónde estaba la posada? La posada entendemos que era o en la entrada de Valdepeñas, por la carretera de Madrid, como pasaba por ahí, o otra denominación de posadas era la que tenía posteriormente en la zona del convento, con lo cual tampoco termina de centrar. Posiblemente nosotros creemos más que es en la calle ancha, porque ese tipo de viajeros ingleses, extranjeros, se radicaban siempre ahí. Y ya pasamos a un poco al arte más popular, donde vemos esa escena de mar de principios del siglo XX, dos bustos de majos del siglo XIX, o de 1861 a Eduardo Soler y Pérez, pintado por uno de los pintores más famosos del siglo XIX de Valencia, el sordomudo le llamaban, y era uno de los retratistas mejores. También allí, de principios del siglo XX, otra escena costumbrista, donde están galanteando una dama. Dentro de los fondos de la Asociación de Folclore Raigambre contamos con esta colección de 4 mapas provinciales de la colección de Boronat y Satorre, de 1860, entre los cuales podemos tener mapas de Ciudad Real, Cádiz, Granada o Soria. Y era una manera de mostrar no solo la riqueza de la provincia en sí, sino además mostrar lo que eran los trajes típicos populares. De esas regiones. De esas regiones que acabas de nombrar. Bueno, pues vamos con más trajes típicos a continuación. En este apartado de la exposición lo que se puede contemplar es, dentro de los fondos de la Asociación de Folclore Raigambre, una pequeña colección de portadas de la revista La Esfera, de los años 20, donde se hace un pequeño recorrido por todas las provincias de España.
provincias de España, incluyendo en aquel momento Marruecos. Lo que pasa que para la exposición solo se han podido poner las que nos entraban en pared, claro, pero se han quedado un montón sin exponer, la verdad que quedan preciosas. O esta colección de cromolitografías francesas del siglo XIX, más o menos también del 1880, coloreadas, donde se muestran en distintas ventanas tipos populares españoles mezclados. Dentro de la vitrina se destacan, por ejemplo, las reales células del 1700 sobre uso de la seda, indumentarias populares, qué materiales podían utilizar. Tenemos un grabado también del siglo XVIII coloreado sobre tipos españoles, o ya folletines de la época de principios del siglo XX, como es los Anales del Pueblo Español, o por ejemplo una colección de libros sobre el abanico, bailes regionales, mujeres, traje popular y demás. En esta columna lo que tenemos expuesto es una colección de litografías del año 1850 pertenecientes al grupo de un libro francés, en la cual se muestran vestimentas españolas. También podemos contar, porque nos ha llegado, que esta misma colección la tiene, por ejemplo, el Museo del Prado dentro de sus fondos para consulta, con lo cual nos sentimos muy orgullosos. Y bueno, otra de las joyas con las que cuenta el grupo es su pequeña colección de Divorís. Divorís fue un autor catalán de finales del XIX y principios del XX, en la cual coloreó estampas populares españolas, entre las cuales siempre destacamos por cercanía lo que es la estampa de Ciudad Real, que como podemos ver va totalmente a cuadros siguiendo la moda internacional, impulsada por la reina Victoria de Inglaterra, la cual cuando se casó fue a Escocia de viaje de novio y se enamoró del tartán escocés. Y a partir de ahí impulsó la imagen de los cuadros y demás en la indumentaria. Y bueno, en este último rincón lo que tenemos, además con bastante cariño, son dos cromolitografías, que son las laterales, que decoraron el despacho de un valdepeñero como fue don Luis Palacios. Bodeguero de Tronío. Y decoraron su despacho de la bodega. Y en el centro, el grabado que hemos utilizado como cabeza de cartel. Un grabado francés de mediados del siglo XIX, donde muestra a un niño español trabajando como aprendiz en un taller de costura. Dentro de la vitrina hemos puesto un variado entre postales, un abanico del siglo XIX de nácar y demás, o hemos también puesto algo muy popular como podían ser los cromos a Mayer. Los cromos a Mayer que venían con esas colecciones de indumentarias populares, juegos típicos o colecciones de sellos sobre los trajes populares. Entonces, en definitiva, Maripaz y Luis Miguel, ¿de cuántos elementos podríamos estar hablando que ha tenido la exposición? ¿Más de 100? Más de 100. Vamos. Solamente con las vitrinas ya los pasa. No, con las vitrinas ya los pasa, pero aparte de eso, no es solo lo que se ha mostrado, sino que como hemos tenido que hacer un poco organización de los fondos... una selección, ¿no? En el cuerpo del grupo se ha quedado ahora mismo el doble de lo que hay aquí expuesto. ¿Y eso qué va a ser? ¿En otra exposición, Maripaz, o qué? Posiblemente. Posiblemente. No se descarta. Ya el año que viene, claro, ya en 2026. No se descarta. Es lógico y natural. ¿Hay algo en mente? Que habrá mucho. Mucho en mente. En la asociación siempre tienen mucho en mente. Lo que sí tiene también claro es que cada paso que da la asociación tiene que ser un paso donde afiancemos lo que es la tradición y mostremos, buscando realmente el no copiar, no inventar, sino dejar las cosas claras. Para nosotros esta exposición ha sido un regalo, no solo por los aplausos del público y por los comentarios de la gente, sino porque aparte el ayuntamiento, con la cesión de sus cuadros, ha puesto, como dicen, ha enriquecido. Ha enriquecido y ha puesto pique en Flandes, total, creyendo en el grupo y en los objetivos de la asociación. Pues nada, nos emplazamos para la próxima exposición, que no tardará en llegar, ya lógicamente pues cuando el año 2026 comience a caminar.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.